Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en JC Trenes vamos a ver un pequeño tutorial sobre señalización alemana y sistemas de seguridad PZB y SIFA. ¡Comenzamos! Recuerda que puedes jugar al nuevo Train Sim World 4 con tu nuevo Rail Driver casero fabricado por ti mismo. Te dejo el link de cómo hacerlo en la descripción del vídeo. Antes de nada debo deciros que existen tres modos de PZB. El modo O, utilizado para trenes de pasajeros, el modo M, utilizado para trenes de mercancías, y el modo U, que lo utilizan los trenes de mercancías pesadas y las locomotoras de maniobras. Estos modos de PZB se utilizan para garantizar que los trenes circulen a la velocidad correcta a través de un sistema de imanes integrados en la vía. Estos imanes se encuentran situados siempre al lado de un semáforo. Pueden ser de 2000 y 1000 Hz como este que estáis viendo, o de 500 Hz como este otro. Estos imanes son los que regulan la velocidad del tren a través del PZB y detendrán el tren si es necesario. De esta forma y gracias a estas tablas que os facilito, podremos controlar los límites de velocidad PZB. Si llevamos un tren de mercancías modo M, como el que llevaremos a continuación, dichos límites serán los siguientes. Nuestra velocidad máxima va a ser de 125 km por hora con la vía libre. Si se activa un imán de 1000 Hz, tendremos 23 segundos para reducir la velocidad a 70 km por hora. Si se activa un imán de 500 Hz, tendremos 153 metros por delante para reducir la velocidad a 35 km por hora. Estas velocidades se verán reducidas si entramos en modo restringido. En caso de incumplir estas reglas, el sistema PZB de nuestra locomotora detendrá el tren automáticamente. Aquí os dejo una valiosa tabla de todos los modos y sus velocidades para que la consultéis cuando queráis. Los trenes de alta velocidad se rigen por el sistema de seguridad LZB. El sistema LZB no tiene en cuenta los límites de velocidad máxima del modo PZB. Ahora vamos a ver un ejemplo teórico para comprender mucho mejor todo esto. Imaginemos que nos encontramos en cualquier ruta de Train Sim World 4 en una vía cualquiera, la cual se encuentra separada por semáforos y dividida a su vez en tramos de vía entre semáforo y semáforo. A estos tramos se le denomina cantones. Imaginemos ahora que en nuestra vía, en uno de esos cantones, se ha quedado averiada una locomotora. Cada cantón solamente podrá estar ocupado por una sola unidad ferroviaria. El semáforo inmediatamente anterior se encontrará en rojo, ya que la locomotora está ocupando dicho cantón. Unos kilómetros más atrás aparecemos nosotros con nuestra flamante 193 Vectron arrastrando una composición de mercancías. Nuestro modo de PZB es el modo M. Nuestra velocidad máxima permitida es de 125 km por hora. Venimos de un viaje tranquilo, sin incidencias y con la vía libre. El regulador no nos ha avisado telefónicamente y desconocemos la incidencia de la locomotora averiada más adelante. Seguimos con nuestra ruta y un poco más adelante nos encontramos con un semáforo verde parpadeante. Esto significa varias cosas. Significa que más adelante el siguiente semáforo es muy posible que se encuentre en ámbar. Significa que cuando rebasemos el semáforo tendremos que reconocer PZB, se nos va a activar el imán de 1000 Hz y tendremos que reducir la velocidad a 70 km por hora, ya que se trata de un tren de mercancías. Tras nosotros, ahora podremos ver cómo los semáforos van cambiando. Esto es obvio, ya que nosotros somos ahora los que vamos ocupando y liberando los cantones a nuestro paso.
Como era de suponer, el siguiente semáforo que nos encontramos es ámbar fijo. Esto significa varias cosas. Significa que más adelante el siguiente semáforo es muy posible que se encuentre en rojo, con lo que tendremos que reducir ostensiblemente la velocidad, puesto que nos tendremos que detener. Significa que una vez rebasado el semáforo, tendremos que reconocer PZB. Significa que es muy posible que nos salte el imán de 500 Hz y tengamos que reducir la velocidad a 35 km por hora o incluso a 25 km por hora si entramos en modo restringido. Señal inequívoca de que el siguiente semáforo se encuentra en rojo. Los semáforos a nuestra espalda, como podréis ver, han vuelto a cambiar, porque seguimos ocupando y liberando cantones a nuestro paso. Una vez llegado a la señal de semáforo en rojo, tendremos que parar nuestro tren totalmente sin poder rebasar dicho semáforo, ya que no podemos ocupar el cantón donde se encuentra la locomotora averiada. Si detrás de nosotros viniese otro tren, deberá cumplir con el mismo protocolo que nosotros hemos realizado, no pudiendo invadir el cantón que nosotros ocupamos. Y ahora que ya sabemos un poco más, vamos a realizar un ejemplo práctico donde vamos a ver las mismas situaciones aquí explicadas. Bueno, pues nos encontramos en una BR-193 Vectron. Arrastramos una larga composición de mercancías con vagones Avis, con contenedores, con vagones Laers portacoches. Son todos iguales, podían habérselo currado un poco más y haber variado un poco los coches, por lo menos el color. Y unos vagones cisternas por cola. Vamos a configurar la cabina, lo que ya algunos de sobra conocéis. La configuración de esta máquina ya la hemos visto varias veces en vídeos anteriores. Y lo primero que hacemos, como siempre, es activar los sistemas de seguridad. En este caso, vamos a activar solamente SIFA y PZB. Tomamos asiento, llave de contacto, desconectamos el corte del freno del tren, inversor hacia adelante, soltamos frenos, encendemos luces, cambiamos las pantallas, conectamos el AFB y desde aquí, si le damos a configuración, podemos ver lo que hemos estado viendo anteriormente. Vemos que tenemos configurada la locomotora en modo M, mercancías, pero desde aquí podemos cambiar a los otros modos. Vemos que en la pantalla la velocidad del PZB son 70 km por hora, pero si por ejemplo lo cambiamos a modo O, que es el de pasajeros, la velocidad va a cambiar a 85. En este recorrido tenemos la máquina bien configurada en modo M para mercancías y así la vamos a dejar. Volvemos a la pantalla principal y ajustamos el limitador del AFB a 45 km por hora, que es la velocidad de arranque en modo restringido. Bueno, de deciros que voy a dejar el HUD activo para que veáis lo que va sucediendo durante todo el recorrido, pero que yo voy a actuar como si no estuviera. Voy a ir pendiente de las señales y de los semáforos que me vaya encontrando por el camino y os voy a ir indicando todo lo que vaya sucediendo, que es prácticamente lo mismo que hemos visto en el ejemplo teórico. En cuanto alcanzamos 5 km por hora, se activa el sistema PZB. El sistema arranca en monitorización restrictiva a 45 km por hora. Ahí en esa franja amarilla está marcando 45 km por hora y con la luz de 70 parpadeando. Se ve muy mal, con lo que tendréis que ir constantemente agrandando la vista de la cabina. Os voy a poner de ayuda un aviso editado de lo que va saliendo en pantalla para que lo veáis mejor. Vemos ese semáforo con el 6 arriba en blanco. Eso significa que a partir de esa señal la velocidad de la vía está limitada a 60 km por hora.
Pero nosotros tenemos velocidad PZB restringida de 45 km por hora y no podremos rebasarla en tan solo 1 km, porque si no el sistema de seguridad detendría el tren. Se considera una buena práctica no circular al máximo de la limitación de velocidad cuando esté bajo el control del PZB para que no se active la parada automática del tren. En la vida real los maquinistas circulan normalmente 5 km por hora por debajo del límite controlado por el PZB. Yo suelo arrancar al límite de la velocidad porque el AFB controla muy bien a velocidades bajas, pero ya a velocidades más altas siempre 5 km por debajo del límite PZB. Bien, se nos ha quitado la restricción de PZB de 45 km por hora, pero tenemos límite de vía a 60, por lo que vamos a ajustar el AFB a esa velocidad. Lo que escucháis, como ya muchos sabéis, es el SIFA, es el hombre muerto aquí en España. Suena un pitido cada X segundos y si no reconocemos con el botón asignado, el sistema de seguridad detendría el tren. Así que tenemos que ir dándole todo el rato. Y ahora vamos a ir muy atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. De momento tenemos semáforos en verde, por lo que tenemos vía libre. Pero más adelante, atentos porque tenemos un semáforo verde parpadeante y tenemos que hacer todo lo que hemos visto en el ejemplo teórico. Reconocemos PZB, importante reconocer porque si no el tren se para. Se nos activa el imán de 1000 Hz, ahí tenemos en pantalla imán activado y la velocidad a 70, por lo que tenemos que reducir a esa velocidad. Como vamos a 60, pues no tenemos nada que hacer. Acordaros del SIFA. Otro semáforo en verde parpadeante. Esto también indica que posiblemente el siguiente semáforo pueda estar en ámbar. Reconocemos PZB con el botón habilitado para ello. Vale, objetivo cumplido, aunque eso ahora realmente importa poco. Se nos acaba de quitar la restricción de PZB. Límite de velocidad a 80. Pero ojo porque más adelante tenemos el semáforo en ámbar que ya nos venían avisando en los semáforos anteriores. Tendremos que hacer todo sin prisa pero sin pausa. Reconocemos PZB. Se nos ha activado el imán de 1000 Hz. Vamos por debajo de los 70 km por hora, por lo que no hay problema en ese sentido. Pero el semáforo en ámbar nos indica que es probable que el próximo semáforo sea rojo, por lo que tenemos que reducir la velocidad significativamente porque es posible que tengamos que detenernos. Así que vamos a reducir la velocidad a 30 km por hora. Se nos acaba de activar el imán de 500 Hz, lo que nos confirma que el siguiente semáforo está en rojo. Reconocemos el imán y vamos parando el tren. Ahí ya lo vemos al final, el semáforo en rojo.
y detenemos nuestro tren. Perfecto, pues nos encontramos parados en medio de una estación. Puede ser porque en el siguiente cantón haya una locomotora averiada, como en nuestro ejemplo. Puede ser que circule una composición más lenta que la nuestra por delante y esté ocupando el cantón. O puede ser, como es este el caso, que tengamos que cederle el paso a un tren que sea más rápido que nosotros. La mayoría de las veces suelen ser trenes de pasajeros. En este caso, este Tallent tiene preferencia y nos han detenido para dejarle paso. Una vez que este tren haya dejado libre el cantón que tenemos adelante, se pondrá el semáforo en ámbar y podremos continuar con la marcha. Bien, pues ya tenemos el semáforo en ámbar, podemos continuar la marcha. Y ahora tenemos imán de 500 Hz y velocidad de 25 km por hora por encontrarnos en arranque en modo restringido. Se nos activa el imán de 1000 Hz. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, no se puede superar los 45 km por hora en el arranque. Superado el modo arranque y con el imán de 1000 Hz todavía nos limita a 70 km por hora. Todas estas limitaciones y todo esto que estamos viendo lo podéis comprobar en las tablas que hemos visto anteriormente para que veáis que corresponde todo tal cual es. Y que no es necesario estudiarse las tablas porque el sistema te lo va poniendo en la pantalla todo el rato. Y si estás empezando y vas con el HUD, pues mucho mejor. El caso es que comprendáis el porqué de estas velocidades y estas limitaciones y que entendáis cómo interactúan los imanes con el tren. De todas formas, podéis hacer cualquier pregunta al respecto en la caja de comentarios. Bien, se nos ha quitado ya la restricción, tenemos vía libre y como os decía al principio, para una buena conducción lo mejor es ir 5 km por debajo del límite PZB. Así que vamos a poner el Live B en 120, ya que la velocidad máxima permitida para el modo M es de 125 km por hora. Y bueno, llegados a este punto, como ya hemos dicho antes, si nos pasamos de velocidad o superamos el límite de PZB, no reconocemos los semáforos y los imanes,
o no pulsamos SIFA, el sistema de seguridad va a detener nuestro tren y lo va a dejar en parada de emergencia. En esta locomotora es un poco complicado salir de este estado y ahora os voy a enseñar cómo salir de una parada de emergencia. Que cuando estamos aprendiendo a conducir con todos los sistemas de seguridad activados es lo más común. Así que en el siguiente aviso de SIFA vamos a dejar sin pulsar el botón para que el sistema de seguridad detenga el tren. Bien, pues ya está sonando el aviso. Ahora cambia el sonido para alertar de ello y salta el sistema. Se pone todo en rojo, se activa la frenada de emergencia y no vamos a tocar nada hasta que se detenga el tren por completo. El tren ha entendido que algo le ha pasado al maquinista y tira de emergencia. Por eso aquí en España se llama hombre muerto. Va a costar un poco frenar el tren por la carga que llevamos. Es por ello que actúa el PZB como hemos visto, restringiendo las velocidades sobre todo a los trenes de mercancías. Si vamos con PZB en ningún momento vamos a tener que frenar bruscamente, siempre nos van a ir avisando con antelación. Bueno, pues lo primero es apagar el molesto pitido, pulsando SIFA se anula. Lo siguiente, regulador desconectado. Inversor en neutro, con lo que se nos va a desconectar el AFB. AFB, AFB, AFB. Frenos en afloje. Lo dejamos así un par de segundos. Para apagar este mensaje en rojo que tenemos aquí, tenemos que pulsar liberar PZB. Ahora ponemos inversor hacia adelante y se apaga el aviso. Esperamos un poco y ya tendríamos configurada la cabina para reemprender la marcha. Activamos de nuevo el AFB. Seleccionamos la limitación de 45 km por hora y adelante. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que explicar referente a estos sistemas de seguridad, o al menos lo que sé de ellos. Hemos visto teoría, ejemplos prácticos, y con todo ello espero que se os quite ese miedo escénico que produce que te vaya pitando todo el rato la cabina, porque la verdad merece mucho la pena ir con los sistemas de seguridad activados. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis activar la campana, suscribiros si aún no lo habéis hecho, y darle un fuerte like, ya que en un canal pequeño como este, es muy importante para poder seguir creciendo y subir nuevo contenido. Un saludo, amigos de los trenes.